Una antigua doncella real ha roto años de silencio. Y lo que está revelando sobre la reina Camila está sacudiendo el palacio de Buckingham. Visitas secretas de su exmarido. Trato frío al personal y grietas emocionales tras la corona. Esta no es la Camila que se ve en público. Es un lado oscuro que nadie esperaba. La doncella que rompió su silencio. Durante años permaneció en silencio. Sirvió en silencio. Lo observó todo y no habló con nadie fuera de los muros del palacio. Pero ahora, una antigua doncella que trabajó en la residencia privada de la reina Camila ha dado un paso al frente. Y lo que afirma podría desentrañar todo lo que el público cree sobre la reina consorte. Su nombre permanece confidencial por ahora, pero su historia se está extendiendo rápidamente por los círculos reales y los medios de comunicación. Y no es un retrato halagador. Según la antigua doncella, la cálida imagen pública de Camila, su risa, su presencia constante junto al rey Carlos, su encanto discreto en los eventos benéficos, es solo eso. Una imagen. La realidad es mucho más fría. Ella sabe cómo actuar con amabilidad en público, comenzó la doncella. Pero detrás de esas puertas era una Camila diferente. Aguda, controladora, distante y a veces cruel. Pero el mayor shock no fue su actitud. Fue lo que, o más bien, quién seguía acechando en la vida de Camila. Andrew Parker B.S., su exmarido. La antigua doncella afirma que, durante varios años, presenció personalmente a Andrew visitando a Camila discretamente dentro de las residencias reales. No se trataba de visitas militares oficiales ni de encuentros casuales. Eran silenciosas, sin anunciar y siempre envueltas en secreto. Y no fue un hecho aislado. Ocurrió con la suficiente frecuencia como para que el personal empezara a murmurar. «Nunca se nos dijo directamente», dijo. «Pero cuando ves a alguien ir y venir tan a menudo, cuando ciertas habitaciones se cierran repentinamente y Camila no está disponible, sabes que algo no va bien». La antigua doncella no acusa a Anna Camila de nada explícito, pero dice que la atmósfera dentro de Clarence House y más tarde del Palacio de Buckingham se volvió cada vez más tensa a medida que el personal cuestionaba por qué la reina consorte necesitaba a su exmarido tan cerca tan a menudo. Dice que el punto de inflexión, el momento en que realmente comenzó a dudar de la narrativa de cuento de hadas de Camila, se produjo durante un evento nocturno en el palacio. Carlos acababa de partir para un compromiso en el extranjero. Una hora más tarde, se vio a Andrew llegar en silencio, sin alboroto, sin anuncio, pero todo el mundo se dio cuenta. Nadie dijo una palabra porque nos enseñaron a no hacerlo. No se trataba solo de sospechas o celos. La doncella creía que hablaba de una verdad más profunda. Camila nunca se deshizo por completo de su pasado. Y ese pasado, dice, dio forma a todo, desde cómo Camila trataba al personal hasta cómo respondía a la memoria de Diana. Siempre en competencia, siempre incómoda. Creo que nunca sintió que pertenecía realmente. Y cuando no te sientes seguro en el presente, te aferras a lo que te resulta familiar. Ahora, después de años de silencio, la doncella dice que se presentó no por venganza, sino por lo que vio. Una realidad que el público nunca llegó a ver. Un lado de Camila que contrastaba fuertemente con su imagen pulida como reina consorte. Y ahora el palacio ya no puede ignorarlo porque una voz ha hablado, y lo que sigue podría exponer mucho más de lo que la monarquía está preparada para afrontar.
Las visitas secretas de su exmarido, la antigua doncella de la reina. No lo dudó. Era Andrew. Siempre era Andrew. Andrew Parker B.S., el exmarido de Camilla y antiguo miembro de la realeza, nunca fue solo historia. Según la doncella, incluso después de que Camilla se casara con Carlos, incluso después de convertirse en reina, Andrew siguió regresando. Al principio las visitas eran sutiles. Una rápida parada en Clarence House, una breve reunión privada. El personal asumió que se trataba de lazos familiares compartidos, pero con el tiempo, el tono cambió. No actuaba como un ex. Actuaba como alguien que todavía pertenecía. Las puertas se cerraban. Las voces se bajaban. Se les decía al personal que despejaran ciertas áreas, y Camilla parecía más relajada con Andrew que con Carlos. La doncella recuerda una noche en particular después de un evento público en honor a Diana. Camilla estaba caminando de un lado a otro, visiblemente disgustada. Esa misma noche, Andrew llegó en silencio y sin anunciarse. Se quedó hasta tarde. Se sentía demasiado personal. La doncella dijo que no se sentía bien. La seguridad también se dio cuenta. Andrew tenía acceso debido a su pasado militar, pero la forma en que se manejaban sus visitas, sin registros, sin fanfarria, sin explicaciones, planteaba preguntas. Aún así, nadie habló. El creciente estatus de Camilla las hacía intocable, pero el personal murmuraba. ¿Era ella que emocionalmente leal a Carlos? ¿O todavía estaba atada a Andrew? La doncella no afirma que hubiera una aventura, pero sugiere una verdad igual de dañina. Puede que se haya casado con Carlos, pero Andrew era su constante. Ahora que el silencio se ha roto, el palacio se enfrenta a una pregunta difícil. Si Camilla nunca se deshizo realmente de su pasado, ¿qué significa eso para su presente? ¿Y qué más se ha ocultado cuidadosamente tras los muros del palacio? ¿Amor? ¿Lealtad? ¿O traición? Durante años, Camilla se presentó ante las cámaras como la esposa leal, la mujer que esperó pacientemente a través de décadas de escándalo, y luego ascendió para convertirse en reina consorte junto a Carlos. Pero detrás de esa imagen pulida, algo más estaba sucediendo. Y según la doncella, era una realidad que nadie se atrevía a afrontar. Camilla hablaba a menudo públicamente de su amor por Carlos. Su romance se enmarcó como destino. Dos almas que habían esperado demasiado tiempo para estar juntas. Pero dentro de los muros del palacio, sus acciones contaban silenciosamente otra historia. La antigua doncella lo recuerda vívidamente. Hubo momentos, dijo, en que Camilla desaparecía aparecía en habitaciones privadas durante horas, sin horarios, sin reuniones informativas. A veces oíamos risas, a veces era solo silencio. Pero a menudo Andrew estaba allí primero. Para el mundo exterior, ella era la reina al lado de Carlos. Pero en el interior, el personal murmuraba sobre una mujer que parecía dividida. Una mujer que se apoyaba en su exmarido mucho más de lo que nadie esperaba. Pero ahora sí. Algunos creían que era inofensivo, que Camilla simplemente buscaba consuelo en alguien que la conocía antes de la corona. Alguien que entendía sus miedos, sus batallas, su historia. Pero otros, especialmente entre el personal superior, empezaron a preguntarse si era algo más que apoyo emocional. No parecía amistad, confesó la doncella. Parecía un asunto pendiente. El ambiente se volvió pesado. Los murmullos de una doble vida nunca se pronunciaban directamente,
pero la tensión era obvia. Las conversaciones a puerta cerrada se volvían frías cada vez que surgía el nombre de Andrew. Un ayudante incluso sugirió que el vínculo de Camila con Andrew era lo único que nunca dejó que Carlos tocara. Incluso hubo informes de disputas verbales entre el personal. No fuertes, pero agudas. Algunos defendieron a Camila, diciendo que merecía un espacio privado para apoyarse en las personas en las que confiaba. Otros argumentaron que cruzaba una línea, especialmente a medida que crecía su papel dentro de la monarquía. La antigua doncella recuerda una semana particularmente tensa. El legado de Diana volvía a dominar los titulares. Carlos acababa de pronunciar un discurso público. Camila se quedó atrás, inusualmente callada. Esa noche se vio a Andrew entrar por una entrada lateral. Se quedó durante horas. No se hizo ninguna declaración. No se cambió ningún horario. Pero el personal notó el cambio en el estado de ánimo de Camila a la mañana siguiente. Bajó al desayuno radiante. La doncella dijo: «No por dormir, por algo más». Entonces, ¿era lealtad a un viejo amigo o algo más? ¿Recurrió a Andrew por necesidad emocional o por apego emocional? ¿Era consuelo o traición? La antigua doncella no pretende tener todas las respuestas, pero está segura de una cosa. Puede que Camila se haya casado con Carlos, pero una parte de su corazón nunca dejó a Andrew. Y si eso es cierto, ¿qué dice eso sobre el matrimonio que ahora define la monarquía británica? El fantasma de Diana en los pasillos. Mucho después de que la princesa Diana se fuera, su presencia nunca abandonó el palacio de Buckingham. Según la antigua doncella, vivía en el silencio. Vivía en los espejos que Camila evitaba, los retratos en los que nunca se detenía y los momentos en que parecía encogerse en su propia casa. Diana siempre se estuvo allí, dijo. No físicamente, sino en la atmósfera. Se podía sentir. Camila puede haber llevado la corona. Puede que estuviera al lado del rey. Pero dentro de los muros del palacio, seguía sintiéndose insegura, especialmente cuando se trataba de la mujer a la que una vez ayudó a echar de la vida real. El personal notó lo sensible que se volvía cada vez que el nombre de Diana salía a relucir en la conversación, incluso casualmente. Se ponía rígida, a veces se iba, y cuando se acercaban las fechas de aniversario, el día de la muerte de Diana, su cumpleaños o incluso los hitos de William y Harry, el estado de ánimo de Camila a menudo se volvía oscuro. No era cruel al respecto, dijo la doncella, pero se podía ver que le molestaba profundamente. Sabía que nunca la reemplazaría realmente. Esta inseguridad, cree la doncella, es lo que llevó a Camila de vuelta a Andrew. Cuando el peso de ser comparada con Diana se hizo demasiado grande, buscó al único hombre que la había conocido antes de que cayera la sombra. Andrew representaba familiaridad, seguridad y un momento en el que no se la medía con un fantasma. La relación de Camila con Carlos no era fría, pero sí complicada. Él todavía honraba públicamente a Diana durante los eventos importantes. Hablaba con cariño de su influencia como madre de sus hijos. Y cada vez que lo hacía, a Camila se le recordaba que siempre sería el segundo capítulo, nunca el principio. Sentía que vivía en el castillo de otra persona. La doncella reveló: no importa cuánto la amara Carlos, no podía escapar del hecho de que la gente seguía amando más a Diana. Esa sombra persistente tuvo efectos que fueron mucho más allá de la emoción. La doncella afirmó que las reacciones de Camila a los elogios públicos de Diana se volvieron más agudas con el tiempo.
Se sabía que cancelaba eventos en los aniversarios relacionados con Diana. Una vez se negó a entrar en una habitación después de ver una revista con la cara de Diana en la portada. Sonreía para las cámaras, dijo la doncella, pero cuando subía las escaleras, cerraba la puerta de golpe. Y cuando Andrew la visitaba durante esos momentos, el personal notaba una Camila aliviada. Una mujer que ya no tenía que fingir. Una mujer que no tenía que competir. Al final, la presencia de Diana no solo atormentó los pasillos, atormentó el reinado de Camila y posiblemente su corazón. Y según la antigua doncella, ese fantasma nunca se fue realmente. La conexión del ejército. Según la antigua doncella, Andrew Parker B.S. no era una figura del pasado. Era una presencia regular en la vida de Camila mucho después de que se convirtiera en reina. Con su formación militar, Andrew tenía razones legítimas para visitar propiedades reales. Pero lo que la doncella presenció no se sintió oficial. Sus llegadas no se anunciaban, sus movimientos no se registraban y Camila de repente dejaba de estar disponible. Nunca era casual, dijo la doncella. Las habitaciones se cerraban, el personal se redirigía. Eso no pasaba con cualquiera. Al principio el personal asumió que se trataba de lazos familiares compartidos, pero se formaron patrones. Andrew aparecía más cuando Carlos estaba fuera o cuando los medios relacionados con Diana resurgían. Una noche destacó. Carlos acababa de irse de servicio y Andrew llegó por una entrada lateral sin explicación. Ella sonreía diferente después de esas visitas. La doncella dijo, más suave, más segura, no como lo hacía con Carlos, aunque nadie acusó a Camila de infidelidad. La cercanía emocional era innegable. Los guardias también se dieron cuenta. Había un código silencioso en torno a su presencia, cuidadosamente gestionado, nunca discutido. Dentro del palacio, los murmullos se extendieron. Algunos lo veían como un secreto a voces. Otros temían que fuera una bomba de relojería. La doncella cree que el palacio optó por el silencio no solo para proteger a Camila, sino para proteger a la corona del escándalo. No puedes ser la cara de la devoción real, dijo, cuando todavía te apoyas en tu pasado en las sombras. Para ella, Andrew no era solo historia, era el hilo que Camila nunca cortó. Y ahora ese hilo podría ser el que desentrañe todo. Carlos en la oscuridad. La doncella no llama débil al rey Carlos, solo dividido. Dividido entre el deber y la negación. A veces lo sabía, dijo, a veces no quería. Según ella, Carlos utilizaba la rutina real para evitar verdades privadas. Los eventos públicos le daban control. Pero a puerta cerrada, su matrimonio tenía grietas que eligió no abordar. Recuerda momentos en los que Camila y Andrew Parker, B.S., se reunían en secreto mientras Carlos estaba fuera. Cuando regresaba a menudo se detenía, sintiendo algo, pero no decía nada. Miraba a su alrededor y luego seguía adelante. Dentro del palacio, esto no se veía como ignorancia. Era autoprotección. Después de décadas reconstruyendo su imagen después de Diana, Carlos no arriesgaría otro escándalo. Preferiría proteger la paz de la monarquía, dijo un ayudante, que afrontar el dolor privado. Pero ese silencio tuvo consecuencias. Cuando los rumores crecieron y el comportamiento de Camila levantó las cejas, Carlos permaneció distante. Su negativa a actuar dejó al personal confundido y expuesto. Cuando el rey no lidera, dijo la doncella, todo el mundo camina en círculos.
Lo describe como gentil pero conflictivo. Un hombre que esperó toda su vida por la corona pero no pudo controlar el costo personal. La atracción emocional de Camila hacia Andrew creó una inestabilidad que nunca desafió. Y a través de todo, la memoria de Diana perduró en los tributos, en la tensión, en las comparaciones tácitas. «Estaba atrapado», dijo la doncella, «entre dos mujeres, dos líneas de tiempo, dos verdades». Al final, es posible que Carlos no haya sido traicionado, pero fue dejado atrás. Porque aunque llevaba la corona, es posible que nunca haya tenido todo el corazón de Camila. Y ahora, con el silencio roto, la ilusión de unidad está comenzando a resquebrajarse. El temperamento de Camila a puerta cerrada. El público ve a la reina Camila como compuesta, cálida y de voz suave. La fuerza silenciosa al lado del rey Carlos. Pero según la antigua doncella, esa imagen no refleja lo que sucedía tras las puertas del palacio. «Tenía un temperamento», dijo la doncella claramente. «Y cuando salía, era agudo y repentino. El encanto de Camila era innegable en público. Sonreía para las cámaras, se reía con los funcionarios y se comportaba como alguien completamente a gusto. Pero en privado la doncella describe a una mujer que a menudo estaba tensa, impaciente y controladora, especialmente cuando las cosas no salían como ella quería. «No gritaba todo el tiempo», aclaró la doncella, «pero cuando estaba enojada, todo el mundo lo sentía». La antigua empleada afirma que Camila podía ser desdeñosa con el personal subalterno, fría con los ayudantes de toda la vida e incluso brusca hasta el punto de la crueldad cuando estaba bajo presión. Los errores menores provocaban arrebatos y sus estados de ánimo a menudo cambiaban sin previo aviso. «Era como caminar sobre cáscaras de huevo», dijo. Un minuto estaba tranquila. Al siguiente cerraba una puerta de golpe o reprendía a alguien por no colocar un juego de té correctamente. Estos incidentes no eran diarios, pero tampoco eran raros, y se volvieron más frecuentes durante los momentos de estrés público, especialmente cuando el nombre de Diana resurgía en los titulares o cuando Camila enfrentaba prensa negativa. Estaba obsesionada con cómo la gente la veía. La doncella reveló: si un tabloide publicaba una historia comparándola con Diana, se enfurecía. Y en esos días nadie quería estar cerca de ella. Las discusiones entre Camila y Carlos no eran constantes, pero cuando ocurrían, eran ruidosas. La doncella recuerda gritos a puerta cerrada, seguidos de largos períodos de silencio. A veces, Carlos salía de la habitación sin decir una palabra. Otras veces, intentaba calmarla solo para encontrarse con sarcasmo o evasivas. «No le gustaba que la desafiaran», dijo la doncella, «ni siquiera por él. El personal que era leal a Camila trató de proteger su imagen, culpando su estrés a la presión real o a la intrusión de los medios de comunicación, pero otros lo admitieron en voz baja. Esta no es la misma mujer que la gente ve en la televisión. También hubo momentos de amabilidad. La doncella admite que Camila podía ser generosa con regalos y agradecimientos, pero esos momentos, dijo, se sentían calculados, como parte de la actuación en lugar de una calidez genuina. Sabía cómo encenderlo y apagarlo, y eso hizo que fuera más difícil saber qué versión era real. Al final, la doncella dice que no fueron los arrebatos lo que se quedó con ella. Fue el miedo, la forma en que el personal comenzó a controlar cada uno de sus movimientos, la forma en que se esperaba la lealtad pero nunca se devolvía.
Todo el mundo caminaba sobre una cuerda floja, dijo. Y cuando las cosas se ponían tensas, nadie estaba a salvo. Ahora, con la imagen de la reina más pulida que nunca, el relato de la doncella que amenaza con exponer un lado completamente diferente de Camila, uno que el público nunca debió ver. ¿Cómo lo encubrió el palacio? Lo que sucede dentro de los muros reales se queda dentro de los muros reales. Al menos así ha sido siempre. Pero según la antigua doncella, el palacio no solo ignoró los murmullos, sino que los enterró. Dice que la verdad sobre las visitas de Andrew Parker B.S., los estados de ánimo de Camila y la tensión a puerta cerrada era conocida por los ayudantes superiores. Pero en lugar de afrontarlo, lo protegieron no por Camila, sino por la corona. No era confusión, era silencio intencional. La doncella dijo: sabían lo que estaba pasando y decidieron mirar hacia otro lado. El personal que hacía preguntas era advertido en voz baja. «No estás aquí para chismorrear», supuestamente le dijeron a un lacayo subalterno después de preguntar por qué el nombre de Andrew seguía reapareciendo en las listas de acceso no oficiales. Incluso los rumores sobre los arrebatos de Camila fueron gestionados. Los ayudantes ajustaban los horarios del personal para evitar las horas de mal humor. Se reprogramaban las reuniones. Ciertas doncellas y ayuda de cámara fueron retiradas de los turnos donde era más probable que ocurrieran enfrentamientos. Pero no era solo interno. La percepción pública estaba controlada. La imagen de Camila estaba siendo cuidadosamente reconstruida y el palacio no podía permitirse otro escándalo. Las filtraciones se cerraron rápidamente. Las preguntas de la prensa sobre el pasado de Camila fueron redirigidas o ignoradas. Cualquier informe de los tabloides sobre Andrew fue recibido con negaciones formales, incluso cuando el personal sabía que había más en la historia. «Odiaba las filtraciones», dijo la doncella. «Cualquiera que dejara escapar algo, incluso por accidente, era congelado». Algunos fueron trasladados. Algunos simplemente desaparecieron del rotor. El miedo a ser etiquetado como desleal creó una cultura de silencio. Los nuevos empleados fueron entrenados sobre qué decir y, lo que es más importante, qué no decir. Algunos miembros del personal lo llamaron el protocolo de Camila, pero para la doncella, la gota que colmó el vaso no fue el secreto, fue la hipocresía. Quería que el mundo la viera como amable, elegante y fuerte. Pero detrás de las escenas, la estábamos viendo desmoronarse, y a nadie se le permitía decir la verdad. Cuando decidió irse, la doncella dice que sabía que se iba con algo más que recuerdos. Llevaba el peso de una historia que el palacio se había esforzado por borrar. Ahora que están hablando, las paredes de protección están empezando a resquebrajarse. Y si más voces se unen a la suya, el palacio no podrá encubrirlo por mucho tiempo. Imagen pública versus realidad privada. La reina Camila ha pasado años remodelando su imagen pública de amante real a respetada reina consorte. Se muestra compuesta, caritativa e incluso maternal a veces. Pero según la antigua doncella, esa imagen cuidadosamente elaborada es solo un lado de una mujer que todavía está profundamente en conflicto detrás de las escenas. «Interpretó bien el papel», dijo la doncella, «pero esa no era toda la verdad, ni siquiera cerca». A puerta cerrada, Camila era alguien completamente diferente. Una mujer atormentada por el pasado, inquieta en el presente e insegura de dónde se encontraba realmente, en los corazones de la gente. A pesar de los títulos, a pesar de la corona, la doncella dice que Camila nunca se sintió realmente segura.
Siempre tuvo este miedo. La doncella recordó que hiciera lo que hiciese. El público nunca la aceptaría porque Diana todavía vivía en sus corazones. Y ese miedo, cree, es lo que impulsó la cercanía de Camilla a Andrew Parker B.S. Para el mundo exterior, su vida giraba en torno a Carlos. Pero en el fondo, Andrew siguió siendo una presencia constante y sospechosamente consistente. No se trataba de escándalo, dijo la doncella. Se trataba de comodidad. Cuando todo lo demás se sentía como presión, él era su escape. Pero ese escape no pasó desapercibido. El personal comenzó a cuestionar la verdadera lealtad de Camilla. ¿Alguna vez le dio completamente su corazón a Carlos? ¿O simplemente se había adaptado, cambiando a un hombre por otro, sin dejar ir nunca al primero? Estas preguntas, insiste la doncella, eran comunes entre el personal, incluso si nadie se atrevía a pronunciarlas en voz alta. Siempre tuvo esta ventaja cuando se trataba de Diana, añadió la doncella. Incluso la mención de su nombre podía cambiar el ambiente. Camilla no podía soportarlo porque por mucho que lo intentara, la sombra de Diana siempre estaba allí, más grande, más brillante, intocable. Y esa sombra dio forma a todo. Sus estados de ánimo, su temperamento, su relación con el público y su conexión con Andrew. La doncella cree que Camilla vivía en dos realidades, una para las cámaras y otra en los rincones tranquilos del palacio, públicamente admirada, desmoronándose en privado. Así es como la describió la doncella. Incluso mientras sonreía al lado de Carlos, asistía a eventos de estado y se presentaba ante el mundo como reina. La verdad detrás de las escenas era mucho más frágil. Y ahora que alguien ha hablado, la división entre su imagen y su realidad es más difícil que nunca de ignorar. El impacto duradero de estas revelaciones, el testimonio de la antigua doncella, es más que un simple chisme. Es un golpe a la imagen que el palacio trabajó durante décadas para construir, y ha dejado al palacio de Buckingham sacudido hasta la médula. Si lo que dice es cierto, entonces todo lo que el público creía sobre la lealtad de Camilla, su transformación y su amor por Carlos, está ahora en duda. Se casó con el rey, dijo la doncella, pero no creo que haya dejado de necesitar a otra persona. La implicación es devastadora. ¿Dejó Camilla realmente a Andrew atrás? ¿O siempre estuvo ahí, una constante silenciosa, en el trasfondo de un matrimonio real? Y si estaba emocionalmente dividida entre dos hombres, ¿qué significa eso para la corona que ahora lleva? La monarquía prospera gracias a la imagen, la devoción y el deber. Si la propia reina no pudo comprometerse por completo, si arrastró lazos no resueltos a su nueva vida, entonces los cimientos de su reinado no son solo frágiles, sino defectuosos. La confianza pública importa más que nunca. Y aunque muchos todavía apoyan a Carlos y Camilla como símbolos de continuidad, esta revelación añade una verdad incómoda. La lealtad tras los muros del palacio no siempre es lo que parece. El público preguntará, ¿fue Camilla alguna vez la reina legítima? ¿O fue simplemente la mujer que ocupó el espacio que Diana dejó atrás? El palacio no ha respondido, pero el silencio, en este caso, puede hablar más que cualquier declaración oficial, porque las grietas se están mostrando. El pasado ha regresado y la mujer, una vez llamada la reina consorte, ahora se encuentra en medio de una historia que podría cambiarlo todo. Una voz lo inició. Pero ¿cuántas más seguirán? Si incluso la mitad de lo que la doncella afirma es cierto, la imagen cuidadosamente protegida de la reina Camilla puede que nunca se recupere.
Detrás de los títulos reales se esconde una mujer todavía atormentada por el pasado, protegida por el silencio, y mucho más compleja de lo que el público sabe.